Ahí está. Bueno, buenos días para todos, para Buen todas. día, buen día, profe. Buen día, profe. Empezando nuestra clase del día de hoy. Tenemos la parte de pruebas de cumplimiento. Pruebas de cumplimiento es una prueba, es el examen de la evidencia disponible de que una o más técnicas de control están operando durante el periodo de auditoría. La semana pasada, en la clase anterior, estuvimos viendo lo que son técnicas y procedimientos de auditoría. Y nuestra prueba de cumplimiento es prácticamente un examen de la auditoría que el auditor requiere para obtener las evidencias necesarias que le permitan asegurarse de que las transacciones, los registros contables y los saldos de los estados financieros sean verdaderas y sean exactas. Las evidencias que necesita el auditor para comprobar y consolidar para que sea válido su examen se obtiene por medio de una serie de pruebas. Y eso es lo que llamamos las pruebas de cumplimiento. ¿Qué son pruebas de cumplimiento y en qué periodo se realizan las pruebas de cumplimiento? Como le he dicho, es una prueba de una prueba de cumplimiento es el examen de las evidencias que el auditor recauda o dispone a través de unas o varias técnicas de control interno de que están operando durante el periodo de auditoría. El auditor deberá obtener evidencia de auditoría mediante pruebas de cumplimientos que son existencia, es decir, el control existe, efectividad, cuando el control está funcionando con eficiencia, y la continuidad cuando el control ha estado funcionando durante todo el periodo. El objetivo de las pruebas de cumplimiento es quedar satisfecho de que una técnica de control estuvo operando efectivamente durante todo el periodo de auditoría. Dicen, ¿en qué etapa de la auditoría se desarrollan las pruebas de cumplimiento? El estudio y la evaluación del control interno incluye dos fases. La revisión preliminar del sistema con objeto de conocer y comprender los procedimientos y métodos establecidos por la entidad. Y la segunda, la realización de pruebas de cumplimiento para obtener una seguridad razonable de que los controles se encuentran en uso y que están operando tal como se diseñaron. ¿Qué le ayuda al auditor la revisión del control interno? Una función del control interno es la de suministrar seguridad de que los errores o irregularidades se pueden descubrir con prontitud razonable, asegurando así la fiabilidad e integridad de los registros financieros y operativos. Hay que tener en cuenta que el control interno depende mucho de la administración. O sea que la administración es responsable de que el control interno funcione. No es responsabilidad del auditor de que el control interno no sea eficiente. La revisión del control interno por parte del auditor, porque el auditor se va a la empresa a ver cómo funciona prácticamente el sistema de control interno y sobre eso empieza él a trabajar para realizar sus pruebas de cumplimiento. La revisión del control interno por parte del auditor le ayuda a determinar los procedimientos de auditoría
apropiados para formular su opinión sobre la razonabilidad de los saldos finales. Y por definición sabemos que el control interno contempla una seguridad razonable, pero no absoluta, dice, de que los objetivos del sistema se cumplirán. Porque depende mucho de que el sistema de control interno funcione para que los objetivos se puedan cumplir. La implantación y el mantenimiento de un sistema adecuado de control interno es responsabilidad de la administración del ente, y el diseño del mismo ha de realizarse teniendo en cuenta los juicios de la administración en cuanto a la relación costo-beneficio de cada procedimiento de control, aunque no siempre es posible obtener magnitudes objetivas de los costos y beneficios involucrados. Es lo que le estaba diciendo anteriormente, de que el sistema de control interno es responsabilidad de la administración. Un planteamiento conceptual lógico de la evaluación que hace el contador público del control interno contable, que se enfoca directamente a prevenir o detectar errores o irregularidades importantes en los saldos de las cuentas, consiste en aplicar a cada tipo importante de transacciones y a los respectivos activos involucrados en la auditoría los siguientes criterios. A, considerar entre otros los tipos de errores e irregularidades que puedan ocurrir. B, determinar los procedimientos de control interno contable que puedan prevenir o detectar errores o irregularidades. C, determinar si los procedimientos necesarios están establecidos y si se han seguido satisfactoriamente. D, evaluar cualquier deficiencia, es decir, cualquier tipo de error o irregularidad potencial no contemplada por los procedimientos de control interno existentes para determinar su efecto sobre la naturaleza, momento de ejecución o extensión de los procedimientos de auditoría a aplicar y las sugerencias a hacer al ente. Las pruebas sustantivas. Las pruebas sustantivas son aquellas pruebas que diseña el auditor con el objeto de conseguir evidencia referida a la información financiera auditada. Están relacionados con la integridad, la exactitud y la validez de la información financiera auditada. Los procedimientos sustantivos intentan dar validez y fiabilidad a toda la información que generan los estados contables, en concreto a la exactitud monetaria de las cantidades reflejadas en los estados financieros. Las pruebas sustanciales se orientan a obtener evidencia de la siguiente manera. O sea, estos son los métodos como uno puede ir viendo cómo obtener las evidencias. Y una de ellas es la evidencia física, que permite identificar la existencia física de activos, cuantificar las unidades en poder de la empresa y en ciertos casos especificar la calidad de los activos. Esto es ir a ver, ¿verdad?, si cierto producto está o no está y en qué calidad está. La evidencia documental, este es otro punto, consistente en verificar documentos. O sea, esto ya es la parte documentaria, de la parte financiera, las nóminas de los funcionarios y otros documentos que un auditor debe ir verificando. Esta es la evidencia por medio de libros diarios y mayores, de la parte financiera. Resume todo el proceso de la contabilización de las operaciones contabilizadas por la empresa y además son elementos imprescindibles para la preparación de los estados financieros.
Ustedes saben de que el libro diario, el libro mayor, son prácticamente documentos indispensables para que se pueda hacer un estado financiero. Evidencia por medio de comparaciones y ratios. Es un medio de localizar cambios significativos que deberán ser explicados al auditor. Uno hace normalmente una comparación del balance del año pasado con el balance de este año. Evidencia por medio de cálculos. Es la realización de cálculos y pruebas globales para verificar la precisión aritmética de saldos, registros y documentos. Uno de ellos es la conciliación bancaria para verificar los saldos de los bancos. Evidencia verbal es por medio de preguntas a empleados y ejecutivos. El control interno como evidencia es un medio de obtener evidencia sustantiva y al mismo tiempo de determinar el alcance e intensidad con el que se deben aplicar los otros tipos de evidencia indicados. Se pueden indicar 8 diferentes pruebas sustantivas. Primero, pruebas para identificar errores en el procesamiento o de alta seguridad o confidencialidad. Segundo, prueba para asegurar la calidad de los datos. Tercero, pruebas para identificar la inconsistencia de los datos. Cuarto, prueba para comparar con los datos o contadores físicos. Quinto, confirmaciones de datos con fuentes externas. Esto es a través de circularizaciones. Sexto, pruebas para confirmar la adecuada comunicación. Séptimo, prueba para determinar falta de seguridad. Y el octavo, pruebas para determinar pruebas de legalidad. Estas son prácticamente las pruebas sustantivas que un contador debe realizar. Pruebas de cumplimiento y versus pruebas sustantivas. Las pruebas de cumplimiento consisten en recolectar evidencia con el propósito de probar el cumplimiento de una organización con procedimientos de control. Esto difiere de la prueba sustantiva, en la que la evidencia se recoge para evaluar la integridad de transacciones individuales, datos u otra información. Las pruebas de cumplimiento son más bien una forma de recolectar evidencia en el caso de si la empresa está cumpliendo con las leyes laborales o está cumpliendo con la Subsecretaría de Estado de Tributación. Esas son las pruebas de cumplimiento, pero son más bien pruebas en forma legales. Y las pruebas sustantivas son las que el auditor recoge para poder evaluar las transacciones, los datos u otra información para luego poder realizar su trabajo y poder dictaminar razonablemente sobre los estados financieros y sobre el sistema de control interno de una empresa. Una prueba de cumplimiento determina si los controles están siendo aplicados de manera que cumple con las políticas y los procedimientos de gestión. Es importante que el auditor entienda el objetivo específico de una prueba de cumplimiento y del control que se está probando. Las pruebas de cumplimiento pueden usarse para probar la existencia y efectividad de un proceso definido, el cual puede incluir una pista de evidencia documental y lo automatizada. Por ejemplo, para proveer la certeza de que solo se realizan modificaciones autorizadas a los programas de producción. Y una prueba sustantiva fundamenta la integridad de un procesamiento real. O sea, provee evidencia de la validez e integridad de los saldos en los estados financieros y de las transacciones que respaldan dichos saldos. Papeles de trabajo.
Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos, planillas o cédulas en las cuales el auditor registra los datos y la información obtenida durante el proceso de auditoría, los resultados y las pruebas realizadas. Los papeles de trabajo también pueden constituir la información almacenada en cintas, películas u otros medios y puede habilitarse sobre listados y fotocopias de documentos clave de la organización sin incurrir al exceso de copiar todo el archivo. O sea que son pruebas selectivas. Al preparar el auditor los papeles de trabajo debe evitar acumular exceso de documentación. O sea que no hace falta agarrar y fotocopiar todas las transacciones que había realizado la empresa durante el año. El auditor realiza o recoge sus evidencias con respecto a pruebas selectivas, a pruebas que le llaman la atención para poder ir revisando esas cuentas, por decirlo así. Es decir, certificando o validando información o actuaciones físicas que se tuvo a la vista mediante marcas, referencias previamente definidas. Esto se llaman tildes. Esta parte vamos a reforzar en la parte de cédulas. La parte de las referencias a que se refieren. Objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de los papeles de trabajo? Los papeles de trabajo cumplen principalmente los siguientes objetivos. Primero, registrar de manera ordenada, sistemática y detallada los procedimientos y actividades realizadas por el auditor. Segundo, documentar el trabajo efectuado para futura consulta y referencia, o sea que te sirve para el año próximo. Facilitar la planeación, ejecución, supervisión y revisión del trabajo de auditoría. Minimizar esfuerzos en auditorías posteriores. Dejar constancia de que se cumplieron los objetivos de la auditoría y de que el trabajo se efectuó de conformidad con las normas de auditoría del órgano de control y de más normatividad aplicable. Y otro punto, estudiar modificaciones a los procedimientos y el programa de auditoría para próximas revisiones. La naturaleza y las características de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo deberán incluir el programa de trabajo y en su caso sus modificaciones. El programa deberá relacionarse con los papeles de trabajo mediante índices cruzados. Contener índices, marcas y referencias adecuadas y todas las cédulas y resúmenes que sean necesarios. Deben estar fechados y firmados por el personal que los haya preparado. Ser supervisados e incluir constancia de ello. Ser completos y exactos a fin de que muestren la naturaleza y el alcance del trabajo realizado y sustenten debidamente los resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría. Redactarse en concisión, pero con tanta precisión y claridad que no requieran explicaciones adicionales. Ser pertinentes, por lo cual solo deberán contener la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría. Y ser legibles, estar limpios y ordenados y tener espacio suficiente para datos, notas y comentarios. Los papeles de trabajo desordenados reflejan ineficiencia y permiten dudar de la calidad del trabajo realizado. Por eso el auditor tiene que ser bastante ordenado en todas sus documentaciones para que pueda realmente mostrar esa seguridad
a la persona que lo contrató. En cuanto a la evidencia contenida en los papeles de trabajo, estos deberán cumplir los siguientes requisitos. A. Suficiencia. Será suficiente la evidencia objetiva y convincente que baste para sustentar los resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría. Competencia. Para que sea competente, la evidencia deberá ser válida y confiable. Es decir, las pruebas practicadas deberán corresponder a la naturaleza y característica de las materias examinadas. Importancia. ¿Sí? Importancia. La información será importante cuando guarde una relación lógica y patente con el hecho que se desee demostrar o refutar. Y de pertinencia, la evidencia deberá ser congruente con los resultados, conclusiones y recomendaciones de la auditoría. Esos son los requisitos que deben reunir los papeles de trabajo. La propiedad y confidencialidad. Propiedad y custodia de los papeles de trabajo son de propiedad de los órganos o firmas de auditoría, o sea que pertenece al auditor. El papel o los papeles de trabajo pertenecen al auditor, no es de la empresa. El auditor debe custodiar con cuidado y vigilancia la integridad de los papeles de trabajo, debiendo asegurar en todo momento y bajo cualquier circunstancia el carácter secreto de la información contenida en los mismos. Es difícil establecer el tiempo que un auditor debe conservar los papeles de trabajo, pero es recomendable conservarlos porque son importantes para auditorías futuras y para cumplir con los requerimientos legales en casos de litigios. Los papeles de trabajo serán propiedad del órgano de control, es decir, de la auditoría, de la consultora o del auditor que está haciendo el trabajo, por contener la evidencia de trabajo de auditoría realizado por su personal. Por lo tanto, su guarda y custodia serán responsabilidad de los auditores. Y para evitar el riesgo de que se extravíen o sean utilizados indebidamente por terceras personas, las direcciones de auditoría o el auditor deberán archivarlo en un sitio designado especialmente para ello, de preferencia bajo llave. La confidencialidad está ligada al cuidado y diligencia profesional con que deberán proceder los auditores del órgano de control. Para contener información confidencial, el uso y consulta de los papeles de trabajo estarán vedados por el secreto profesional a personas ajenas a los auditores, salvo requerimiento o mandato de alguna autoridad competente. Con el objeto de que los papeles de trabajo estén debidamente resguardados y archivados, se formarán tantos legajos como sean necesarios, que se archivarán en compiladores tamaño carta. Cada legajo incluirá un índice para facilitar la localización de las cédulas y demás papeles de trabajo. Archivo de los papeles de trabajo. Los archivos de papeles de trabajo para cada examen pueden dividirse en dos grupos básicos: los archivos permanentes y los archivos corrientes. Los archivos permanentes constituyen un legajo o expediente especial en el que se concentran los documentos relativos a los antecedentes, constitución, organización, operación, normatividad jurídica y contable, e información financiera y programático presupuestal
actas y documentos de entrega, recepción de los entes fiscalizables. Esta información debidamente actualizada servirá como instrumento de referencia y consulta en varias auditorías y tienen como objetivo reunir los datos de naturaleza histórica o continua relativos a la presente auditoría. Estos archivos proporcionan una fuente conveniente de información sobre la auditoría que es de interés continuo de un año a otro. La integración del archivo permanente se iniciará en la etapa de planeación de la auditoría cuando se obtenga información general sobre el ente por auditar, ya sea la organización, cuáles son las funciones, el marco legal, los estatutos, las reglamentaciones, los sistemas de información y control. Todas esas se archivan en lo que es archivo permanente. El archivo permanente se actualizará con la información que se obtenga al ejecutar una auditoría o al dar seguimiento a las recomendaciones correspondientes. Su integración debe sujetarse a lo dispuesto en el procedimiento para la integración y actualización del archivo permanente emitido por órgano de control o de cada una de las áreas correspondientes. Los archivos permanentes deberán contener informaciones importantes para utilizar en auditorías futuras, tales como el historial legislativo sobre la creación de la entidad y sus programas y actividades, la legislación de aplicabilidad continua en la entidad, las políticas, los procedimientos de la entidad, el financiamiento, organización y personal. También política y procedimiento de presupuesto, contabilidad de informes, estatutos, memorias anuales, etc. Manuales, como manuales contables, la parte del presupuesto, tesorería, contratación, almacenes, procesos misionales, entre otros. En general, la información que no varía con el tiempo. Archivos corrientes. Los papeles de trabajos actuales del periodo se elaboran y obtienen en el transcurso de la auditoría. En ellos se deja evidencia del proceso de planeación y del programa de auditoría, del estudio y evaluación del control interno, del análisis de saldos, movimientos, operaciones, tendencias y razones financieras, del registro de la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría, de la supervisión realizada, de la persona que aplicó los procedimientos y de la fecha en que se realizó el trabajo, de las conclusiones de la revisión y del informe de auditoría en que se incluyan las recomendaciones formuladas. Estos son los archivos corrientes. O sea que en este archivo prácticamente se guardan todo lo que son los papeles de trabajo, ¿verdad? Resultante de la auditoría, que incluyen todos los documentos de trabajo aplicables durante el año que se está auditando, los tipos de información que se incluyen en el archivo presente, ya sean programas de auditoría, información general, balance de comprobación de trabajo, asiento de ajustes y reclasificación y cédulas de apoyo. Los papeles de trabajo denominados cédula de auditoría se clasifican de acuerdo a la guía para la elaboración de los papeles de trabajo en cédulas sumarias, las analíticas, las subanalíticas, de informe, de observaciones y de seguimiento de recomendaciones. Cédulas sumarias. Las cédulas sumarias, en las cédulas sumarias se resumen las cifras, procedimientos y conclusiones del área, programa, rubro o grupo de cuentas sujeto a examen, por ejemplo, los ingresos, los gastos o asignaciones presupuestales. Esta es una cédula sumaria. Tenemos acá lo que dice balance general,
la parte del pasivo. Y tenemos, dice, auditoría a diciembre, el 31 de diciembre de tal año. Acá están las obligaciones financieras, los proveedores, cuentas por pagar, impuestos, obligaciones laborales, los pasivos, diferidos, otros pasivos. Todas las cuentas que tenemos en el balance de la parte del pasivo está detallado acá. Saldo a diciembre del 31 del año anterior, saldo a diciembre del año del examen, o sea que de la auditoría, se hace la comparación y tenemos nuestro saldo actual. Acá tenemos que dice evidencia primaria. La evidencia primaria es el resultado del balance. La evidencia corroborativa es el análisis que hace el auditor. Y la evidencia suficiente y competente es el resultado que nace de este análisis. Y esta es una cédula sumaria de un pasivo del balance de XX empresa. Tenemos la cédula analítica. Esto ya es, el otro era en forma general. Acá ya prácticamente se describe que es la parte financiera, la parte de los activos corrientes, tenemos lo que es caja y bancos y se realiza el mismo análisis. Tenemos acá el saldo del año anterior, al 31 de diciembre del año anterior, el saldo a diciembre del año del examen o del año que se está auditando. Se hacen las comprobaciones, como dice acá, referencias cruzadas, y tenemos nuestro saldo según auditoría. Si esto está bien, no hay ninguna objeción. Hay que acá en una esquina, no sé si se están fijando, esto es un tilde. Y esto que está acá, donde está la flechita. Esto es un tilde, o sea que es una referencia en la cual el auditor le pone, ¿verdad?, que la sumatoria de estos resultados está correctamente verificado. Acá tenemos abajo totalizado. Estas fuentes vienen del libro mayor. Dice, el disponible representa razonablemente los recursos en efectivo de la empresa. Esta es la conclusión a que llegó el auditor o el auxiliar de auditoría que estuvo haciendo este trabajo. Y este es lo que llamamos la cédula subanalítica, que ya bien es por cuenta. Acá se tomó como referencia un banco en donde se está tomando por cuenta, por número de cuenta. Tenemos nuestro saldo al 31 de diciembre del año anterior. Tenemos nuestro saldo a diciembre de este año o del año que se está auditando. Y acá tenemos las comprobaciones. Y acá al final de la última columna, saldo a diciembre 31 según auditoría. Estos resultados nacen del análisis de estas cuentas que están acá. Entonces, tenemos acá las referencias en un costado donde dice totalizado, conciliado y circularizado. Para obtener estos datos también se hace circularización a los bancos. O sea que el auditor interno hace una circularización a los bancos para obtener la evidencia, el saldo al 31 de diciembre. Dice en la conclusión, el disponible en el Banco Andino, que es el banco que fue auditado, que fue controlado,
representa razonablemente los recursos en efectivo de la empresa depositados en esta institución financiera. O sea que eso es el trabajo que tiene que hacer el auditor, es realizar el análisis de los depósitos, de las extracciones que se hizo de estas cuentas de este banco. Y al final saca la conclusión de que representa razonablemente los recursos de la empresa. Y ahora hablaremos sobre la responsabilidad del auditor en una auditoría de estados financieros con respecto al fraude. En la NIA 240 trata sobre la responsabilidad de un auditor en una auditoría de estado financiero, la cual nos manifiesta que el auditor es responsable de obtener una seguridad razonable de que si los estados financieros están libres de errores significativos, sea por fraude o error. Están los tipos de responsabilidad. Se puede diferenciar entre la responsabilidad de carácter civil, la profesional o administrativa y la penal. La responsabilidad civil, el concepto de responsabilidad es sin duda uno de los más amplios y problemáticos de la filosofía moral y jurídica. Y en primer término, con la responsabilidad civil de los auditores, podemos adelantar la exposición. Sin embargo, señalando desde ya que la nueva ley 24/04 no ha modificado el régimen vigente en esta materia, el cual se encuentra regulado en consecuencia principalmente por el Código Civil. La responsabilidad civil, como dice el maestro español Ángel Yagüez, es el sector del derecho que intenta responder a la eterna pregunta de qué debe suceder cuando causamos un daño. Y a grosso Profe, modo, permiso. sí, Norma se pagó su compu, quiere que le admita, no sé cómo eso es. un ratito. No. Ya está. Gracias, profe. Ahí volví, se me cortó, profe. Estamos hablando sobre el tema de la responsabilidad del auditor en una auditoría de estado financiero con respecto al fraude. Y a grosso modo es un conjunto de normas que establece en qué casos y bajo qué circunstancias un sujeto deberá responder del daño causado a otra persona, resultando así civilmente responsable. Y consecuentemente obligado a compensar dicho daño al perjudicado mediante el pago de una indemnización, generalmente con una suma de dinero. ¿Alguien quiere hablar? No, profe. Como habíamos dicho, existen los tipos de responsabilidad, que es la responsabilidad civil, está la responsabilidad profesional o administrativa y la penal.
La responsabilidad civil, como habíamos dicho, es la que prácticamente nos dice en el Código Penal Civil de que los daños deben ser resarcidos a la persona perjudicada prácticamente, o está obligado a compensar dicho daño al perjudicado mediante el pago de una indemnización. Tenemos la responsabilidad profesional o administrativa, que normalmente tiene lugar entre el funcionario público y el Estado en sí mismo, aunque bajo ciertas circunstancias pueden incurrir en responsabilidad administrativa particulares ante el incumplimiento de normas específicas. El caso del paradigmático sería el incumplimiento de las obligaciones tributarias. Y la responsabilidad penal del auditor no está regulada específicamente, por lo que se tendría que acudir a la normativa y doctrina general sobre los delitos económicos contemplados en el Código Penal. Secreto profesional, este es un punto muy importante para un auditor. El auditor está obligado a guardar secreto profesional, respetando la confidencialidad de la información a la que se ha permitido el acceso durante la prestación de los servicios profesionales. En este sentido, el profesional tiene que tener mucho tacto, tiene que ser una persona íntegra, no tiene que ir a comentar sobre los trabajos profesionales que realiza en su trabajo, en el lugar auditado. No puede ir a comentar, por dar así un ejemplo, no, fulanito tiene tanta plata en tal parte, no, fulanito gana tanto. Eso no tiene que hacer un auditor en cuanto al trabajo o en el lugar en donde está trabajando. Por tanto, dice, no podrá utilizar ni desvelar la mencionada información sin la correspondiente autorización del cliente, a menos que se dé la obligación o el derecho, tanto legal como profesional. También tenemos el tema de la responsabilidad legal. El concepto de responsabilidad está relacionado con lo moral, lo ético y lo legal, lo que significa un compromiso con la actividad realizada. Responsabilidad profesional suele estar regulada por normas de ética o conducta profesional. El auditor tiene un código de ética dictada por organismos profesionales. Las correcciones disciplinarias que pueden aplicar dicho organismo van desde una advertencia hasta la cancelación de un registro profesional. Por tal motivo es importante recalcar los tipos de responsabilidades que señala el Código de Ética Profesional, los cuales menciono a continuación así rápidamente. La responsabilidad hacia la sociedad, que es la independencia de criterio, la calidad profesional de los trabajos y la preparación y calidad del profesional. Esta es la responsabilidad personal, en donde están responsabilidades hacia quien patrocine los servicios, o sea que tu patrón o la persona que te contrató. Está el secreto profesional, obligación de rechazar las tareas que no cumplan con la moral, o sea que el auditor está obligado a rechazar un trabajo que no está dentro de lo que es su código de ética. Lealtad hacia el patrocinador de los servicios, o sea que vos tenés que ser leal a la persona que te contrató. Y aparte, la retribución económica. Está la responsabilidad hacia la profesión, que es el respeto a los colegas y a la profesión, la dignificación de la imagen profesional a base de calidad y la difusión y enseñanza de conocimientos técnicos.
Principios y valores del auditor. Los principios y valores del auditor constituyen la guía de buenas prácticas para el desarrollo y acreditación de la profesión. Tienen que tener en cuenta de que si uno hace un mal trabajo y es conocido como una persona o como que no es una persona o un profesional bueno, siempre le van a tildar o le van a decir, no, ese fulano hace tal cosa, no, fulano ese es así nomás luego. Eso es lo que muchas veces hay que cuidar cuando uno es auditor, porque el auditor pues, tiene que ser una persona íntegra, tiene que ser una persona respetable. Los valores del auditor van desde el principio de independencia hasta la objetividad, integridad profesional, rango de conocimiento, honestidad, cumplimiento, lealtad, imparcialidad, responsabilidad, confiabilidad, discreción y confidencialidad. La objetividad es un principio fundamental con el que se pretende evitar al máximo la subjetividad y el conflicto de intereses entre el auditado y el auditor. Este principio va de la mano de la imparcialidad de las apreciaciones hechas por el auditor sin importar la raza ni las creencias políticas, religiosas, económicas y éticas del auditado. El auditor debe estar libre de impedimentos e influencias que afectan su juicio y razonamiento. El auditor debe ser independiente. La pérdida del criterio de independencia elimina la validez de sus apreciaciones, conclusiones, juicios e informes finales. La responsabilidad obtenida durante el proceso de auditoría obliga al auditor a cumplir de manera eficiente y eficaz con las actividades asignadas para la recolección y evaluación de evidencias. Asimismo, debe velar por el cumplimiento del valor de confiabilidad, es decir, que tanto las evidencias como las apreciaciones obtenidas sean ciertas, verídicas, concretas, fácticas, reales y completamente demostrables, sin inventos ni suposiciones. El rango de conocimiento constituye otro de los principios del auditor, ya que este puede ser completo, bueno o adecuado, pero nunca debe ser nulo. El establecimiento de grupos interdisciplinarios durante el proceso de auditoría garantiza que el rango de conocimiento sea suficiente para obtener y evaluar con claridad y criterio las evidencias del proceso. Otros valores presentes en el auditor son la honestidad y el cumplimiento de sus obligaciones bajo las reglas y condiciones convenidas y en el tiempo acordado. La lealtad es otro valor imprescindible en el auditor, ya que es necesario responder con claridad y honestidad a quien lo contrató. No obstante, es necesario evitar cruzar la línea delgada entre la lealtad y la complicidad. O sea que uno puede ser leal, pero no prestarse a ser cómplice de algunos manejos irregulares. La integridad profesional obliga al auditor a rechazar cualquier acción que desacredite a la profesión. No prestarse a manipuleos. Y en último lugar tenemos el principio de confidencialidad que garantiza que la información no pueda ser obtenida ni permeada por familiares, amistades u otras personas ajenas a la institución, ya que puede llegar a comprometer el funcionamiento y buen nombre de la organización. Y para finalizar, debemos tener en cuenta que el no cumplimiento de los principios y valores del auditor pone en cuestionamiento su credibilidad
y profesionalismo, provocándole problemas económicos, legales y de imagen, y dejando entredicho nuestra profesión. Por eso, como auditor, hay que cuidar muchas cosas. ¿Se cumplirá todo esto, profe? Por lo menos la ¿Quién mayor. controla a quién? ¿Quién controla a quién? Pero eso eso ya es Sí, es personal. de uno, ¿verdad? Es Eso- de uno. Pero, por ejemplo, en el Estado se hace esto, ¿verdad? ¿En el qué? Se hace todo ese tema. En el Estado se hace la revisión de todos La los auditoría. documentos, la rendición. Sí, Bueno, sí, te seguramente que hay. te comento, ¿Cómo es? yo estoy como director de auditoría interna del Ministerio del Interior. Nosotros tenemos un Ah, plan de trabajo anual que es aprobado por la máxima autoridad que es que el ministro del Interior, a través de una resolución. Nosotros comunicamos eso a la Auditoría General del Poder Ejecutivo, que son prácticamente los, los que nos controlan, o sea, son entidades eh, financieras de control, igual que la Contraloría. sí. Solamente que la Auditoría General del Poder Ejecutivo se refiere exclusivamente a la parte del Poder Ejecutivo. No abarca Poder Legislativo ni Poder Judicial. Eh, y nosotros elaboramos nuestro plan de trabajo y de acuerdo a eso vamos desarrollando durante el año todas las auditorías programadas para el año. En algunos casos, si es que el ministro necesita realizar una auditoría o quiere hacer una auditoría en una dirección o un departamento, él resuelve, o sea que a través de una resolución, él pide la auditoría de tal departamento, por decirte, departamento de transporte. Eh, Prácticamente él solicita a través de una resolución para que se haga. Eso nosotros le llamamos auditorías especiales. Y aparte de eso, nosotros tenemos, gracias a Dios, yo tengo la independencia, ¿verdad? De que nadie me viene y me dice, bueno, esto tenemos que sacar así o esto tenemos que sacar allá. Porque depende mucho, depende mucho de la persona también de que se deje manipular en ese sentido. Eh, Depende de la integridad de la persona. De mucha, no digo todas, ¿verdad? Pero hay gente que a lo mejor no quiere perder su trabajo y se deja manipular. Y eso es lo que muchas veces deja mal parado a la figura del auditor. Porque la responsabilidad hoy en día del auditor en cuanto a emitir un informe es, como dijimos, es prácticamente castigado en forma civil y en forma penal. Así es, no sé si respondí a tu pregunta. No, sí. Sí. Es, es bien delicado, es verdad, pero digo nomás. Sí, totalmente depende de uno. Sí, también Así mismo, quiere cumplir. así mismo, depende de la integridad de cada uno. Y el auditor tiene que ser y a la vez parecer. ¿Seguimos? Sí, bueno. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar del tema de las evidencias. ¿Qué es la evidencia de auditoría? El objetivo principal del auditor de estado financiero es diseñar y aplicar los procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener evidencia, obtener resultados, ¿verdad? De auditoría suficiente y adecuada para lograr llegar a conclusiones razonables en la que pueda basar su opinión o dictamen sobre los estados financieros. La evidencia de auditoría es la información o la documentación utilizada por el auditor para alcanzar
las conclusiones en las que basa su opinión. El auditor tiene que obtener evidencias para que su opinión o su dictamen sea bastante razonable, o sea que tiene que tener una seguridad para poder emitir una opinión sobre los estados financieros. La evidencia de auditoría es suficiente cuando el auditor considera que la cantidad de evidencia ha aportado lo requerido para sustentar su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros como otra información complementaria. La evidencia de auditoría es suficiente cuando el auditor considera que la cantidad de evidencia ha aportado lo requerido para sustentar su opinión, o que el riesgo de error existe, o por el contrario, que no existe y que por lo tanto los estados financieros están libres de errores materiales y por lo tanto son razonables. La evidencia de auditoría es adecuada o apropiada cuando el auditor considera que es fiable y relevante y contundente. Y las evidencias se obtienen a través de, como vemos en el cuadro, a través de la intuición, a través de la afirmación, la validación, el respaldo, los hallazgos, la certeza, la información, el conocimiento. Los tipos de evidencias. Tenemos la evidencia física, que son muestras de materiales, mapas, fotos. Tenemos la evidencia documental, que son cheques, facturas, contratos, etc. La evidencia testimonial, que es obtenida de personas que trabajan en el negocio o que tienen relación con el mismo. Y la evidencia analítica. La analítica es la de los datos comparativos, en la realización de cálculos, etc. Y las técnicas de auditoría de estados financieros más comunes son la inspección, que es el examen de registro de documentos que ya sean internos o externos, o un examen físico sobre un elemento o activo. La observación, que consiste en presenciar un proceso o un procedimiento aplicado por otras personas. Por ejemplo, la observación por el auditor del recuento de existencia realizada por el personal de la entidad, o la observación de la ejecución de actividades de control. Las confirmaciones externas. Una confirmación externa constituye evidencia de auditoría obtenida por el auditor mediante una respuesta directa escrita de un tercero, o sea que puede ser una circularización para un banco o para algún cliente o algún proveedor, para que te confirmen los datos sobre los saldos realmente contables. Los recálculos, que consisten en comprobar la exactitud de los cálculos matemáticos incluidos en los documentos o registros, que puede ser realizado manualmente o por medios electrónicos. La prueba de recorrido. La reejecución o prueba de recorrido implica la ejecución independiente por parte del auditor de procedimientos de controles que en origen fueron realizados como parte del control interno de la entidad. Procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos consisten en evaluaciones de información financiera realizada mediante el análisis de las relaciones que razonablemente quepa suponer que existan entre datos financieros y no financieros. La indagación, que consiste en la búsqueda de información financiera o no financiera a través de personas bien informadas, tanto de dentro como de fuera de la entidad.
Ahora entraremos en la parte de control interno. El control interno se define como el conjunto de normas, principios, fundamentos, procesos, procedimientos, acciones, mecanismos, técnicas e instrumentos de control que ordenados, relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman una institución pública se constituyen un medio para lograr una función administrativa de Estado íntegra, eficaz y transparente, apoyando el cumplimiento de sus objetivos institucionales y contribuyendo al logro de la finalidad social del Estado. Este tema de control interno no solamente en el Estado se implementa también en en las empresas privadas. La importancia del control interno. El control interno contribuye a la seguridad del sistema contable que se utiliza en la empresa, fijando y evaluando los procedimientos administrativos. O sea que tiene que uno seguir evaluando constantemente el tema de los procedimientos administrativos, ya sea contable o financiero, para que ayuden a que la empresa realice su objetivo. Detectan las irregularidades y errores y propugna por la solución factible, evaluando todos los niveles de autoridad, la administración del personal, los métodos y sistemas contables para que así el auditor pueda dar cuenta veraz de las transacciones y manejos empresariales. El control interno administrativo son aquellas medidas que se relacionan principalmente con la eficiencia operacional y la observación de las políticas establecidas en el área de la organización, como por ejemplo las medidas de seguridad, los accesos restringidos, etc. Los tipos de control. Existen los controles preventivos, que son el conjunto de mecanismos y procedimientos que se utilizan para analizar las operaciones que se ha proyectado realizar antes de su autorización o antes de que esté en marcha, con el propósito de determinar la veracidad y legalidad de dichas operaciones y finalmente su conformidad con los planes, programas y presupuestos. Como su nombre lo dice, son preventivos, o sea, son controles que previenen antes de que se realice la operación. Los controles concurrentes son los que se realizan mientras se desarrolla una actividad. La forma más conocida de este tipo de control es la supervisión directa. Así, un supervisor observa la actividad de los trabajadores y puede corregir las situaciones problemáticas a medida que aparezcan. En la actualidad, los sistemas computarizados pueden ser programados para brindar al operador una respuesta inmediata si comete un error o si se ha procesado una información equivocada. Los controles concurrentes del sistema rechazarán la orden y le dirán dónde se encuentra el error. Y por último, los controles posteriores. Los controles posteriores son los que se llevan a cabo después de la acción. De esta forma se determinan las causas de cualquier desviación del plan original y los resultados se aplican a actividades futuras similares. La importancia del control administrativo. El control administrativo es de gran importancia ya que en sus distintas versiones se asegura de las condiciones para realizar una determinada actividad. Por lo tanto, permite que las actividades y procesos se realicen de la mejor manera y se puedan solventar los problemas que surjan durante la realización. Las fuentes de control. Existen dos tipos de control. El control administrativo,
que se refiere al plan de la organización de las actividades de la empresa, como los organigramas, líneas de responsabilidad, métodos encaminados a promover la eficiencia, sistemas de autorización. Asimismo, se refiere a los sistemas de movimiento de documentos, requisitos formales. Y a título de ejemplo, podemos numerar casos como control de calidad, sistema de promoción laboral, crítica al organigrama, potestad para firmar un talón o cómo ha de hacerse. Está el control contable, que comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos relacionados principal y directamente a la salvaguardia de los activos de la empresa y a la confiabilidad de los registros contables. Generalmente incluyen controles tales como el sistema de autorizaciones y aprobaciones con registros y reportes contables de los deberes de operación y custodia de activos y auditoría interna, como por ejemplo la exigencia de una persona cuyas funciones envuelven el manejo de dinero que no deba manejar tanto los registros contables. Otro caso, el requisito de que los cheques, órdenes de compra y demás documentos estén prenumerados. Y llegamos por hoy al final de esta jornada. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, Profe, ¿qué significa NIA, NIA? No sé si. normas internacionales de auditoría. Normas internacionales de auditoría. Dale, Sí. gracias, profe. Pues nada. Bueno, ¿alguna Vale, pregunta? profe, el video número 3 dice que no funciona. Sí, me comentó la compañera. Una vez que termine mi clase, porque ahora tengo otra clase, voy a trabajar por por toda la plataforma prácticamente ya. Bueno, está, profe. Y, profe, para la próxima clase usted nos envía otro link, ¿verdad?